Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de Radio Costa Rica aquí en su programa A Seguir Creciendo? Estamos muy contentos de que otra vez, otro viernes, ustedes nos acompañan, nos honran con su presencia, viéndonos a través de Radio Costa Rica y en todas sus aplicaciones de temas que nos ayudan muchísimo a nuestro desarrollo y crecimiento humano. Y bueno, estamos muy contentos, siempre lo digo los viernes, porque la gente pues consulta, la gente dice que se nutren de los programas que nosotros presentamos y eso nos alegra muchísimo. ¿Saben por qué? Porque la intención, la misión del programa Seguir Creciendo aquí en Radio Costa Rica es ayudar a que nuestra calidad de vida sea cada vez pues mucho mejor. Y vieras que en esta noche hemos tocado y vamos a tocar un tema que me ha llamado muchísimo la atención y es una realidad que estamos viviendo en América Latina y Costa Rica no es la excepción. Es una situación que se presenta en las calles y me puse a pensar qué bonito poderle llevar a las costarricenses y también a todos los hombres temas que impactan nuestra vida, temas que nos ayudan a crecer. Y el tema de esta noche es acoso sexual callejero. Para eso, en este tema, quiero decirles que ustedes pueden hacer sus consultas a través del WhatsApp 8500-2979, ya sea saludos, sea alguna inquietud, alguna duda que usted tenga. Quiero decirles que en esta noche tenemos a un invitado que es fiscal del Ministerio Público, es fiscal de la Fiscalía Adjunta de San José, don Jorge Megbel, que lo tengo y nos honra con su presencia en esta noche con nosotros. Jorge, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta noche. Es un tema que se las trae, Jorge, y realmente en esta semana que he estado investigando sobre este tema, he tenido la oportunidad de ver algunos videos y he tenido la oportunidad de ver algunos aspectos legales. Yo lo que dije es, la mejor forma es invitar a una persona que conoce de este tema, trabaja en este tema. Entonces creo que la experiencia suya como fiscal del Ministerio Público en el tema del acoso sexual callejero es muy, muy importante. Entonces, Jorge, bienvenido. Gracias, Roberto. Muy buenas noches para todas las personas que nos escuchan, que nos observan también por la plataforma. Pues para mí es un placer estar acá. Gracias por la invitación y pues aportar en lo que se pueda, claro. Claro que sí, Jorge. He estado viendo en Facebook diferentes organizaciones que están trabajando para prevenir y erradicar totalmente lo que es el acoso sexual callejero. Entonces nos dimos a la tarea de estar preguntando, están analizando aspectos que son importantes para conocer sobre la ley, que es lo que me interesa en este aspecto, Jorge, la ley del acoso sexual callejero. Tal vez si nos puede explicar, por favor, la definición de lo que es ese concepto, acoso sexual callejero, por favor. Claro, con mucho gusto. Bueno, para hacer, digamos, un pequeño preámbulo, la ley contra el acoso sexual callejero, que es la ley 9877, nace precisamente de una necesidad de la sociedad en relación a este tipo de acciones. Básicamente el punto culminante que ha para que se explote y nazca precisamente esta ley es pues una situación que se dio hace varios años, no sé si recuerdan, de Gerardo Cruz, un muchacho que grabó a otra persona que estaba grabando precisamente a una muchacha con minifalda. A raíz de esto y otra serie de circunstancias es que precisamente nace la necesidad de hacer una ley. ¿Y qué es ese acoso sexual callejero? ¿Qué es precisamente? Eso se define en el artículo 1 de la ley, donde indica, pues la ley, como lo indiqué con anterioridad, es una ley muy pequeña, es una ley pequeñita, pero que viene precisamente a dar ese sustento. Y habla de que es la conducta que realiza cualquier persona con una connotación sexual dirigida unilateralmente a otra persona que no lo quiere, que no lo acepta, que no lo ha pedido y que le causa precisamente con esto un malestar, una intimidación, un miedo, una circunstancia de inseguridad, producto precisamente del accionar de una tercera persona. Eso básicamente es digamos el concepto que pues comúnmente lo veíamos y lo vemos en la sociedad, ¿verdad? Lastimosamente. Jorge, y es que es curioso porque
Después del caso de Gerardo, que fue muy mediático, nos dimos cuenta de las situaciones que diario viven las mujeres en Costa Rica. Sé que en América Latina se da, pero en este caso Costa Rica me interesa mucho tocar el tema, porque yo veo que el asunto de los piropos, yo veo que el asunto de las palabras contra las mujeres, esos chilbidos y esos silbidos y todo eso, es un asunto diario. Sí, hay un aspecto que no indiqué antes de terminar, digamos, de hablar de la definición, y es que esto del acoso sexual callejero tiene que darse en espacios públicos o de acceso público. Y en Costa Rica, lastimosamente, tenemos varias circunstancias que lastimosamente están aún presentes, como es el machismo muy palpable en la sociedad costarricense, sobre todo en lo que en algún momento se decía, es que lo que le estoy es diciendo algo bonito, es que solo le estoy silbando, es que ella se lo merece. No, esto nunca debe ser así. ¿Por qué? Porque es una humillación la que le estoy causando a una persona que no lo ha pedido. La estoy humillando, la estoy haciendo sentir mal, con miedo, con vergüenza. Y esto precisamente es lo que la ley viene a proteger. Sí, sobre todo en una tasa casi de un 100%, es la mujer la que se ve afectada. Sobre todo la mujer joven en este momento, hablo entre los 15 y los 25, 30 años, mayormente son las personas que se ven afectadas. ¿Por qué? Porque es la muchacha que por lo general camina hacia su universidad, hacia su colegio, hacia su trabajo, y visten de una forma pues más juvenil, ¿verdad? Entonces, esto no es un permiso que se le debe dar a nadie para poder silbarle, gemirle, insultarla, perseguirla, etcétera, sino que debe haber un respeto, y esto debe nacer pues en el seno de la familia, ¿verdad? Ahí es donde debe nacer. Correcto, Jorge, y es que me llama mucho la atención porque los hombres, no todos, creen que más bien sientas orgullosa de que le estoy diciendo eso, cuando lo que no se están dando cuenta, Jorge, lo estás comentando, es que es un acto donde la mujer se siente humillada, se siente mal, se siente irrespetada, de que primeramente en la calle, que es donde debería haber la libertad y sentirse bien, más bien es cuando se siente más insegura, perdón. Jorge, es que eso es un asunto casi que cultural desde hace muchísimos años, y la intención de este programa, Jorge, es erradicarlo efectivamente, dar cuenta a los hombres que esto no es un asunto que nos debe orgullecernos a nosotros, no es un cumplido hacia una mujer, no es un favor hacia una mujer, es una agresión, ¿correcto, Jorge? Totalmente de acuerdo. O sea, no es un cumplido, es una agresión. Así como usted lo dice, así es como es. Y por eso es que la ley lo establece, ¿verdad? Por eso se establece. Un aspecto importante en relación a la misma ley, que no solamente viene a darnos el panorama y marcar las reglas a seguir, sino nos da una serie de pautas que son importantes. Ejemplo, el artículo 3 de la ley nos habla específicamente de la obligación que tiene la policía de acudir a un llamamiento de una persona víctima. ¿Por qué viene casi que de inmediato este artículo 3? Este artículo 3 lo que da es una certeza, precisamente, de eso que vos indicás, que no es un cumplido, sino que es una humillación, es una certeza de que la víctima va a ser auxiliada en el momento y en el lugar donde esté. No es que la víctima tenga que moverse, que trasladarse, no. La víctima puede estar en un lugar específico donde ocurrió el evento y desde ahí llamar, y la policía tiene la obligación legal de ir al lugar, atenderla de inmediato y auxiliarla de una forma correcta, ¿verdad? Perfecto. Eso es importante y que las mujeres lo sepan, Jorge, que la policía administrativa, o sea, fuerza pública, policía municipal, correcto, Jorge, están en la obligación de atender estos casos cuando se suscitan en la calle. Jorge, ¿qué otros aspectos son importantes? En este mismo, para quedarnos englobados en este mismo artículo 3, es importante que no solo la ciudadanía lo sepa como víctimas, los que han sido víctimas, sino las personas que escuchan y ven el programa como policías sepan que no es el hecho de llegar y nada más preguntar, sino hay varias circunstancias que son importantes, que el mismo artículo lo dice,
como decomisar videos, entrevistar testigos, la detención del sujeto, la identificación del mismo, una serie de elementos que sirvan precisamente para construir un caso y presentarlo ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público. ¿Para qué? Para lograr una efectiva tutela de los derechos de la víctima en este sentido. ¿Podríamos repetir, Jorge, perdón, qué es lo que necesitan las mujeres para interponer la denuncia a la policía? Sí. Básicamente, como víctima, la persona que es ofendida, que es agravada, que es vilipendiada por una persona en un espacio público o de acceso público, simplemente lo que tiene que hacer es, si puede, en el momento, llamar al 911 para que la policía llegue. ¿Qué aspectos son necesarios o estrictamente necesarios y cuáles no? Bueno, estrictamente necesarios es que como víctima pueda yo indicarle a la policía al menos dónde ocurre el evento, cómo ocurre, y si puedo darle una descripción al menos físicamente de cómo es el sujeto. Ejemplo, yo que ando con una camisa celeste a rayas, decir, bueno, es un sujeto de 40 a 50 años, medio canoso, con barba, usa una camisa de manga larga a rayas. ¿Para qué? Para que se pueda dar la identificación, o si el sujeto está cerca, pues señalarlo. Esto es básicamente lo único que se requiere, ¿verdad? Que la víctima pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque la policía, por la obligación que le establece el artículo 3, tiene que realizar un parte policial o eventualmente, si es un asunto en flagrancia, pues tomar al ofensor, tomar a la víctima y trasladarse hacia la Fiscalía de Flagrancia, donde ahí de forma verbal se le va a tomar la denuncia a la persona. Esto es un aspecto muy importante porque a veces pensamos todos como sociedad que si yo no voy al OIJ, que si yo no voy a la Fiscalía, no, en este tipo de delitos, con solo que la policía llegue y haga un parte policial o me lleve a la Fiscalía de Flagrancia, donde yo verbalmente voy a denunciar, con eso basta. Las demás diligencias que no son estrictamente necesarias que la víctima las aporte, evidentemente son diligencias que hace la Fiscalía en asocio con la policía o con el organismo de investigación judicial. ¿Cómo qué? Como decomisar videos. Una ofendida viene y me dice, licenciado, viera que fulano de tal realizó tal acción en el Parque Central. Entonces yo como fiscal le digo a la policía, le solicito el apoyo a la policía judicial o a la fuerza pública o policía municipal, bueno, vaya al Parque Central y verifique si hay cámaras. Y si hay cámaras, hágame el favor y decomise el video. O que la persona me diga, licenciado, es que yo estaba parada frente a la Universal y salió el guarda a auxiliarme. Bueno, hágame el favor y vaya y consulte cómo se llama esa persona, cómo se llama el guarda, tómeme los datos, si puede hágamele una entrevista o si no, tráigamelo para entrevistarlo. Esas son circunstancias, digamos, que no son necesariamente y obligatorias que la víctima lo haga. ¿Por qué? Porque nunca un fiscal del Ministerio Público le va a decir a una víctima, yo no le voy a recibir la denuncia si usted no me trae el testigo. Okay. Yo no le voy a recibir la denuncia si usted no me aporta el video. No, nosotros estamos en la obligación y sé que los compañeros fiscales lo hacen con mucho gusto de recibir las denuncias y después lo que sea necesario para abordar el caso. Jorge, y es que lo que me interesa y también comentarle a la ciudadanía en este momento es que hay una ley, efectivamente, pero que el Ministerio Público está realizando una función importante, que nos está dando nosotros en este momento a la ciudadanía. Usted que nos está viendo en este momento es que sí, el Ministerio Público está en este momento trabajando fuertemente en esa área, porque me interesa mucho usted, mujer que tiene de los 9, 10, 12, 15 años en adelante, que ha sido víctima, porque yo creo que, Jorge, ¿verdad? No hay mujer que no se haya escapado de eso, que sí hay mecanismos, sí hay leyes y que el Ministerio Público está trabajando para velar por la seguridad de las mujeres ahora en nuestro país. Entonces, ya usted está escuchando en este momento, sí existen formas, mecanismos para que usted se defienda, para que usted no se sienta insegura en las calles en San José, sino que efectivamente hay una ley que la está apoyando. Tenemos, Jorge, por ahí estadísticas de cuántos juicios se han llevado y, digamos, cuáles han sido los resultados. Sí hay estadística. Quisiera, si me lo permites, Roberto, explicar primero qué es delito y qué no es delito. Perfecto. Porque creo que muchas de las personas que tal vez nos están viendo y nos están
escuchando dirán, bueno, ¿y yo cómo sé qué tengo que denunciar en la fiscalía? ¿Verdad? Esto es muy importante porque se establece en la misma ley, ¿verdad? La ley lo que hace es ingresar algunos artículos nuevos en el Código Penal, que es, por decirlo de una forma, lo que nos marca la cancha a nosotros los fiscales. Entonces, a partir del artículo 175 ter, está el ter, el cuater, el quinquis, y después está el sexies, que es las agravantes. Ahí se establecen los delitos. ¿Cuáles son los delitos? Los delitos eran 4, y ahorita voy a hablar de uno que pasó o fue incluido a partir del 16 de mayo de este año. Recientemente ha sido incluido. Entonces son 5 delitos que podríamos tener a partir de la ley. El primero de ellos, que está en el artículo 165 ter, es el exhibicionismo o masturbación. Esto es muy importante porque esto tiene que darse siempre con una connotación sexual, en el cual la persona agresora, el imputado, le dirija precisamente este accionar de masturbarse o de quitarse la ropa, lo dirija a una persona. Cuando esta persona va pasando, que lo llame, que lo vuelva a ver, que le grite, ¿verdad? Recientemente, esta semana tuvimos una condena en el Ministerio Público, en la Fiscalía de donde yo trabajo, por una compañera fiscal que hizo un juicio por este mismo delito de masturbación, en el cual un adulto mayor se masturbaba en una estación de buses frente a una niña de 4 años, y del cual pues un testigo que observó eso le llamó la atención al adulto mayor, el cual en lugar de taparse se levantó y continuó su accionar. Esto con un testigo y con una niña pequeña que casi que no podía indicar qué era lo que había pasado, se logró una condena. Este sujeto fue condenado a 8 meses de cárcel. Entonces, este es el primer delito. El segundo delito, que está en el 175 cuater, es la persecución o el acorralamiento. Bueno, hasta la palabra suena compleja, ¿verdad? Bueno, ¿qué es una persecución? ¿Qué es un acorralamiento? Es que yo, como persona, esté transitando, voy a poner un ejemplo, por la avenida central, venga un sujeto, a una muchachita de 20 años, y empiece a seguirla, a perseguirla, y a decirle, mi amor, venga, deme un beso, vea que usted está muy bonita, y la persiguió por un trayecto. Eso es una persecución. Y el acorralamiento es que, precisamente, como lo dice la palabra, yo la acorrale contra una pared, la acorrale en un lugar sin salida, y con una connotación sexual, pues la acose, le diga palabras obscenas o vulgares, o le ponga la mano en una parte de su cuerpo, o le cruce el brazo para que ella no pueda pasar. Ese es precisamente este tipo penal. El siguiente, que es el 175 quinquis, que es la producción de material audiovisual, que es lo que concuerda con el nacimiento de la ley, con ese caso que indicábamos al inicio, que es que yo, con una connotación sexual, grabe a una mujer, que vea a una mujer que va por la calle y empiece a grabarle pues sus glúteos o sus pechos, o no solamente que la empiece a grabar, sino que empiece a hacerle gemidos o gestos o alguna cuestión ahí. Eso configura ese delito. Pero con solo la grabación ya se configura el delito, entonces, Jorge. Con solo la grabación, con solo que yo la grabe con una connotación sexual, es muy distinto que yo esté con mi teléfono grabando, ejemplo, el Teatro Nacional por el frente y vayan pasando muchachas. Pero si el direccionamiento del teléfono o de la cámara o lo que sea va directamente encaminado al cuerpo de la persona, evidentemente ahí podríamos pensar de que hay un delito de la producción de material audiovisual. Y las agravantes. ¿Qué pasa con las agravantes? Los delitos que indiqué con anterioridad, que es el de masturbación o exhibicionismo, persecución o acorralamiento, y el de producción de material audiovisual, cada uno tiene una pena de prisión. En el primero, en el de exhibición o masturbación, dice la ley, y lo voy a leer acá, dice que tiene una pena de prisión de 6 meses a 1 año, o de 30 a 45 días multa. El de persecución o acorralamiento tiene una pena de prisión de 8 meses a 1 año, y el de producción de material audiovisual tiene una pena de 10 meses a 18 meses, o de 18 meses a 3 años
si el material fue enviado, mostrado, transmitido a una tercera persona. O sea, la pena es aumentada. Pero a partir de esa pena está el artículo 175 sexies, que vienen los agravantes. ¿Qué es un agravante? Para las personas que nos escuchan, es que ya esa pena que tenía el delito por sí sola, se puede aumentar hasta en 1/3. O sea, si en el primero que hablábamos, la pena mínima son 6 meses, 1/3 de 6 meses son 2 meses. Entonces yo puedo aumentarla a 8 meses, que fue lo que pasó en este asunto que te mencionaba, que tuvimos una condena. ¿Y cuáles son esas agravantes? Ahí las dice: que sea una persona menor de edad, que sea cometido por 2 o más personas, que no solamente sea un sujeto, sino que sean 2 sujetos que cometen el hecho, que sea cometido a una persona mayor de 65 años de edad, o sea, un adulto mayor, y que también el perjuicio sea a una persona con una discapacidad. Esta discapacidad, si vemos el artículo, nada más dice discapacidad, podría ser cualquier tipo de discapacidad. Entonces, para la persona que tal vez esté pensando, bueno, yo lo voy a hacer, y no es una persona visiblemente discapacitada, pues tendría que pensarlo, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de discapacidades. Y después tenemos el artículo 175 septies, que son las penas accesorias. Eso es muy importante, Roberto, porque, como indiqué al principio, muchas de estas cosas se dan por el machismo y por la ausencia de valores en la familia. Y entonces, diría mi abuelita, ¿verdad? Al que no quiere caldo, 2 tazas. No solamente de la pena de prisión, sino que accesoriamente se le solicitan estas, que es someter a una persona a un programa de tratamiento de adicciones, si esa es la naturaleza del por qué cometió el delito, o someter a la persona a un programa especializado de ofensores sexuales orientado al control de conductas violentas, reeducación, sensibilización, etc. Y esto se pide accesoriamente. No solamente se pide la pena de prisión, sino también se piden las 2 conjuntas y el juez puede otorgar las 2, y eso es muy importante. Y por último, como mencioné, está el nuevo delito. El nuevo delito se llama acoso predatorio. Ahora en mayo, ¿verdad? El 19 de mayo creo que fue. 16 de mayo. 16 de mayo, tenemos, o sea, está calientito entonces. ¿Tenemos hoy que estamos? Hoy estamos 21 de junio. Tenemos 1 mes y 5 días. Diríamos de haber estrenado ese nuevo delito. Es un delito que habla, básicamente es un mismo acoso, como indicábamos anteriormente, así lo dice la descripción del delito, donde tiene una pena de prisión de 3 a 18 meses. Y dice: quien hostigue o acose a una persona de forma reiterada e insistente sin su consentimiento y que afecte su intimidad, integridad, vida privada o sus actividades. Vemos que aquí no habla solamente de un espacio público, sino ya habla generalmente. Pero se rige por 3 aspectos importantes que lo dice la misma ley. ¿Cuáles son esas conductas? Una, que vigile, merodee, persiga o procure la cercanía física con la persona. O sea, que yo la espere en el trabajo cada vez que sale, la vigile, la merodee. Que se da cuenta a qué hora baja el bus, que se da cuenta a qué hora sale el trabajo, que sabe qué tipo de carro tiene. Exactamente. El número 2 dice: establezca o intente establecer el contacto con la víctima por medio físico, cibernético o a través de terceras personas. Aquí es muy importante esto para los jóvenes también. ¿Por qué? Porque ahora con las redes sociales, que hay miles, sí, ¿verdad? Entonces, es este muchacho, este hombre que constantemente te envía invitaciones de Instagram, de TikTok, de Facebook, de WhatsApp, lo bloquean, se abre otro perfil. Aquí se da eso. Entonces podríamos estar hablando de este delito también, ¿verdad? Y la tercera, que es un poco ya más especializada para los que son medios electrónicos, y tal vez tenemos hasta un acosador informático, ¿verdad? No sabemos. Correcto. Dice: el que hackee, interfiera, intercepte o controle un dispositivo o datos personales de la persona. Entonces, este también es el nuevo delito que tenemos, y es un delito de acción pública perseguible en instancia privada, que quiere decir que ocupamos pues que la víctima venga a denunciar también. Sí, porque Jorge, ahora yo he visto una modalidad que no le pide el teléfono, lo he visto en el caso con mis hijas, sino que le piden el Instagram o el Insta. La solicitud. Sí, y reiterativamente. Entonces, ante la negativa de aceptar, digamos, o no, pues
Entonces, cuando está repetitivamente, si hablamos, entonces, y estamos conversando de un delito, entonces. Estamos porque lo que quiere, lo que mismo dice el delito es procurar, ya sea el contacto y el acercamiento físico o de otra naturaleza, ya sea por medios cibernéticos. Aprovechando, perdón, don Jorge, porque es un tema que se arrastra y hay muchas preguntas. Aquí preguntan, ¿por qué con tantas leyes que hay para penalizar, en Costa Rica todavía las leyes no se sienten seguras? ¿Qué se recomienda en ¿Qué se estos recomienda casos en esos también? casos? Que yo creo, Jorge, que ahí la pregunta que se da ya la ha respondido, ya hay una ley, ya el Ministerio Público está haciendo un gran esfuerzo para erradicar todo eso a nivel penal, y lo que me importa también en este aspecto, Jorge, es que sí se está haciendo algo. Eso Sí, es muy importante. Se está trabajando arduamente, ¿verdad? La Fiscalía, todos los casos que lleguen de esta naturaleza, igualmente de todos los delitos, pero hablando específicamente de esto, para nosotros son importantes. Siempre se le da una prioridad importante cuando se trata de este tipo de delitos, pues por su misma naturaleza, ¿verdad? Y por lo que hemos visto de la evolución de este tipo de circunstancias que nos han llevado en muchos casos, como hablo del psicoviolencia doméstica también, hasta femicidios, ¿verdad? Entonces, ¿qué le recomiendo yo a las mujeres, a las personas que han sido y están siendo violentadas? Pues denunciar, ¿verdad? Acercarse a denunciar, acercarse a los estrados judiciales, a la fiscalía, y que estén seguras que se les va a dar un trato adecuado, expedito. En San José, la unidad en la que yo trabajo, que es la unidad de trámite rápido, que pertenece a la Fiscalía de San José, es la unidad que lleva este tipo de delitos en todo lo que es San José, en lo que es el casco metropolitano, lo que es Distrito Hospital, Merced, Catedral, pero en todas las fiscalías del país igual se tramitan este tipo de asuntos, que no tengan miedo, que se acerquen, que puedan en algún momento, sé que es muy difícil, pero cuando están siendo violentadas, acosadas, tratar de obtener, por lo menos visualmente, todos los elementos que puedan aportar para que nosotros podamos precisamente traer a esa persona con prontitud y procesarla como es debido, ¿verdad? Vos me hablabas ahora de estadística, ahorita lo podemos tocar, pero te cuento, digamos, que por lo menos en flagrancia, en la Fiscalía de Flagrancia, en el año 2023, entraron creo que como 8 casos, 8 o 6 casos. De esos 8 o 6 casos, el 80% de los casos, 85% se resolvió con un abreviado. O sea, ¿qué es un abreviado? Para la gente que nos escucha, es que la persona imputada sabe que cometió el hecho, hay suficientes elementos de prueba y decide aceptar los cargos. Y entonces, ¿qué pasa con la aceptación de los cargos? Que no hay que llevar a la víctima a un juicio, sino que nos ahorramos la etapa de juicio, la etapa de debate, y se le impone de una vez una pena de prisión a la persona de acuerdo al parámetro que establece cada delito. Ejemplo, si es de 6 meses a 1 año, entonces en ese rango se le impone la pena, ya sea una pena mínima de 6 meses o eventualmente se pudiera darle algún tipo de rebajo a esos 6 meses hasta un máximo de 1/3, o sea, se le podría rebajar de 6 meses máximo a 4 meses, pero eso es una cuestión que se valora en cada caso en concreto. Lo que me parece a mí que hay que tomar como positivo es que casi que el 90% de los casos se resuelven muy rápido y se resuelven en una forma en que la víctima queda amparada y que el imputado queda con una condena. Y en otro de los casos que recuerdo de la Fiscalía de Flagrancia se resolvió con una medida alterna, con una conciliación. En este caso la gente podría decir, bueno, ¿una conciliación qué es? Que no pasa nada. No, una conciliación, para que surta un efecto, la víctima tiene que estar completamente de acuerdo. Y la víctima tiene que tener su entera satisfacción de decir, bueno, yo lo que quiero es unas disculpas, o yo lo que quiero es que esta persona se comprometa a someterse a un programa para ofensores sexuales. Entonces, vamos a hacer una conciliación a 1 año y durante este año esta persona está obligada a hacerlo. Y si no lo hace, ¿qué pasa? El asunto se reabre. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía lo está trabajando muy bien con la dirección del fiscal general y todos los fiscales adjuntos, que son las cabezas de las fiscalías territoriales y nacionales. Y me parece que la política de persecución penal del Ministerio Público en este tipo de delitos es correcta, es pronta y da un abordaje a las víctimas adecuado. Y es que, Jorge, esto es muy importante, y usted, amiga que nos está viendo, y usted, amigo también,
es importante saber que sí se están haciendo acciones. Claro. Porque tal vez usted, mujer, me diría, es que Roberto, la verdad es que uno no hace nada porque eso dura mucho o no se llega a nada y todo eso que es lo que comúnmente escuchamos. Pues nos estamos dando cuenta que la realidad es otra. Sí. Que la realidad es otra y eso es muy importante, estimado amigo y estimada amiga. Jorge, tenemos un montón de preguntas. Sí. Qué dicha que tenemos muchas preguntas. Aquí, ¿qué dice? Bueno, aquí pregunta, dice, bueno, usted que da charlas en escuelas y colegios, nos hacen una de esas preguntas, dice, ¿qué cree usted que se puede hacer desde el sistema educativo para prevenir y abordar el acoso callejero desde las edades muy tempranas? Sí, bueno, como indiqué al principio, yo pienso y lo tengo muy claro, el inicio de cualquier prevención, de cualquier tipo de delito, de cualquier conducta antisocial, debe nacer en el seno de la familia. Con un papá presente, con una mamá presente, con una familia que converse y que le transmita valores cristianos a sus hijos, ¿verdad? Lastimosamente en Costa Rica se ha sacado pues a Dios de las familias y de todo lado. Y esto pues trae el traste con muchas cosas, pero en el seno de lo que hablan de la parte del sistema educativo, yo sí pienso que debería de enfocarse mucho por parte del Ministerio de Educación, ¿verdad? No sé si lo tendrán, porque la verdad es que lo desconozco, pero algún programa donde se dirija precisamente todas este tipo de acciones a los niños y a las niñas para que puedan ir desde pequeños llevando en su ser el respeto al otro, ¿verdad? Que la mujer no es un objeto, que el hombre no es un objeto, que el hombre debe respetar a la mujer y la mujer al hombre, ¿verdad? Porque se ha malentendido la igualdad, ¿verdad? Hemos entendido mal la igualdad, hemos entendido entonces como la mujer quiere ser igual, entonces yo la puedo maltratar, dice. No, eso no es así. O sea, la igualdad de la mujer radica en otros aspectos muy importantes, pero siempre me parece a mí que debe abordarse eso cada profesor, preocuparse. ¿Por qué lo digo? Porque digamos en el caso de nosotros los fiscales, nosotros somos represivos, pero la prevención y la educación creo que también la tenemos y es importante que el fiscal colabore con la prevención, colabore con la educación y eso debe abarcarse también en todo tipo de profesional, ¿verdad? Entonces creo que sería una buena opción de que los profesores se preocupen por eso. Si no tienen el conocimiento, pues invitarnos. Yo sé que los compañeros de la Fiscalía Penal Juvenil tienen programas muy buenos y que van a las escuelas y que van a los colegios, donde se les pida, ellos van. Tienen charlas de todo tipo, charlas de esta ley, de la ley de violencia doméstica, le explican a los muchachos desde qué es un hurto. Es que es bueno que sepan. ¿Cuál es la diferencia de un hurto y un robo? ¿Cuál es la diferencia de, porque yo, como pasa en muchos lugares, que algo tan sencillo como juegan con un fósforo y encienden un basurero, bueno, un conato de incendio, está penado el incendio como delito, a veces la gente no lo sabe, el incendio es un delito. Entonces, desde ahí debe haber una preocupación por parte de los profesores, no decir, bueno, yo trabajo con un horario y no me voy a quedar hasta las 6 o hasta las 7 porque no, debemos de dar una milla extra. Hay una compañera fiscal, doña Paula Guido, que siempre lo dice, den la milla extra en todo y todo marcha mejor. Perfecto. Dice por acá, Jorge, ¿consideras que las redes sociales y el ámbito digital han contribuido a visibilizar más el problema del acoso callejero? ¿De qué manera? Yo pienso, bueno, voy a dar mi opinión muy personal. A mí me parece que las redes sociales han venido en detrimento de la sociedad en muchas cosas y en aumento de la criminalidad en otro mucho. ¿Por qué? No porque sean malas, sino porque no hay control. Yo tengo muchos hijos, no voy a decir cuántos, pero tengo muchos hijos, y mis hijos, nosotros les controlamos qué ven y qué no ven, pero eso no pasa. Usted llega a una escuela y en primaria un chiquito de segundo grado lleva su teléfono, y en cuarto grado llevan su teléfono, y ven pornografía, y ven un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que sí se ha visibilizado más porque evidentemente hay mayor comunicación, pero también ha dado
ha dado para que se aumente precisamente el acoso. ¿Cómo? Precisamente por eso se creó este delito. Vea que habla de tecnología. Los muchachos hacen chat, hacen grupos donde despedazan a otra persona, ¿verdad? Ahora se da mucho de los delitos de grooming y todos estos delitos donde montan la cara de una compañera en un cuerpo desnudo. Y aunque la compañera sepa que eso no pasa, o que no es ella, Hay una afectación. la afectación y la humillación es impresionante, ¿verdad? Preguntan también por acá, ¿cuál es la mejor manera de denunciar el acoso callejero? ¿Por qué es tan difícil que hayan consecuencias para las personas acosadoras? Eso, muy respetuosamente, es un criterio errado. Las causas que entran en la fiscalía, casi que el 90-100% tienen un buen puerto cuando la persona colabora con la Administración de Justicia. ¿Cuál es la forma más fácil? Pues presentarse a denunciar a la fiscalía y listo. Esa es la forma más sencilla. Don Jorge, digamos que en un día de 10 chicas que son acosadas, ¿cuántas denuncian? Muy pocas, me imagino. Yo le podría decir que en un año de 1000, 10. 10. Ese es el Que, problema. que La llegan a término, digamos, que llevan todo el proceso, no, o solo denuncian. Solamente denuncian. O sea, la cifra negra es gigantesca. ¿Por qué? Y también entiendo, ¿verdad?, a las personas. Porque, bueno, yo iba para mi trabajo, vi que una persona se estaba masturbando y me llamó, llamé a la policía y para mí eso basta, con que lo quiten de ahí. Y porque yo no puedo perder el día de trabajo. Y es entendible. Sobre todo en el área donde yo trabajo, casi que el 100% de la población está de paso. Viven en Desamparados, trabajan en Heredia, van a coger el bus. Viven en Alajuela, trabajan en Cartago, vienen a San José a coger el bus. Entonces, para una persona es muy difícil eso. Pero la fiscalía por eso insta que las personas denuncien. ¿Por qué? Porque esta persona que hoy le hizo esto a usted, mañana se lo puede hacer a su hija. Correcto. Se lo puede hacer a su mamá, se lo puede hacer a una vecina. O, como toda criminalidad va en aumento, va ejerciendo una evolución, y el hombre que primeramente acorralaba, que acosaba, que se masturbaba, que tomaba un video, va a ir en aumento hasta el punto que pueda ser una persona que comete un delito sexual, que viola a una niña, que le toca las partes genitales a otra. Y entonces esto hay que pararlo. ¿Y cómo se para? Poniendo la denuncia y siendo valiente. Sí, y estoy de acuerdo con usted, Jorge. Vean, pongamos casos concretos, Jorge. Esas mujeres que tienen un vecino al frente, que están en una construcción al frente de su casa, que salen y son esos gestos, son esas palabras. Qué cansado para una mujer, ¿verdad, Jorge? Qué cansado, sí, que diariamente esté sufriendo este tipo de acoso, ¿verdad? Ahí es muy importante, Roberto, porque no lo había tocado, y es algo que muchas personas tal vez que nos están observando y nos están escuchando dirán, bueno, muy lindo todo lo que dice el fiscal, pero esta situación me pasó a mí y yo fui y me dijeron eso no es delito. ¿Cuáles asuntos no son delito? Sí, es muy importante. O no son delito con una pena privativa de libertad. Existe también otro tipo de acciones que son llamadas contravenciones, o como decían nuestros papás, los delitos menores. Estos también están en el Código Penal, que son los que se encuentran regulados en el apartado de las contravenciones. En la pura parte de atrás del código están, ahí vienen establecidos, y son conductas también con una connotación sexual que son distintas a las que establece la ley. No es una masturbación, no es un acorralamiento, no es una producción de material audiovisual, pero que configuran este delito menor. ¿Cómo qué? Eso que vos indicaba, la ley lo dice: palabras, ruidos, son silbidos, jadeos, gemidos, gestos y ademanes. Entonces, ese hombre que constantemente molesta a la muchachita que sale a las 6 de la mañana para su trabajo y él siempre la espera ahí, y apenas ella sale del portón empieza a jadear como un perro, esto se puede denunciar. ¿Sacar la lengua? Sacar la lengua, sacarle la lengua es un ademán, no solamente es con las manos, ¿verdad?
Los gestos, es un gesto, un gemido. Cerrar un ojo, Jorge. Un guiño. Hacer un guiño es un Un gesto. guiño. Y si a la persona le molesta porque constantemente se da y Ajá. ve que ya es con una connotación meramente sexual, Sí. ¿verdad? Porque, no sé si vos recordás, Roberto, el típico, voy a hacerlo acá, Ajá. ¿verdad? Creo que es como ese silbido es, Sí, sí, es de, típico. de Y siglos. y de años. De siglos. Sí, de años. Ese silbido, pues Ajá. para usted puede ser que no sea nada. Pero para una muchacha que todos los días se Sí, le está claro. diciendo eso, pues a ella le va a molestar. ¿Por qué? Porque ese silbido dentro del argot, digamos, hablando de Costa Rica, cualquier tico sabe que es una similitud a usted me gusta, usted está bonita. Y si ya, pues estamos hablando de una persona que medianamente ya es un vulgar, para decirlo más sencillo, pues menos va a gustar. ¿Qué pasa con eso? Yo insto a las personas que lo denuncien también, eso lo ven en el juzgado contravencional de cada lugar. ¿Por qué? Porque también tiene una pena de días multa, y dirán las personas, no, pero ¿y qué hago yo con eso? Bueno, los días multa están establecidos de acuerdo al salario base del Poder Judicial, y se establece de acuerdo a la capacidad económica de la persona. Entonces, no puede superar los 360 días de multa, sí, no puede superarlo, pero digamos a una persona que le establezcan 100 días de multa y de su salario le establezcan que tiene que pagar por día de multa 30,000 colones, Lo siente. Sí, claro. créame que lo va a sentir. Sí, claro. Y no solamente es que tenga que pagarlo, es que si no lo paga, esos días de multa tendrá que descontarlos en prisión. Entonces, esto es muy importante para que las personas vean que no es que la fiscalía les dice no, sino que nosotros como fiscales tenemos la obligación de dirigir a una persona y decirle, vea, esto no es delito de la fiscalía, esto usted tiene que denunciarlo en el juzgado contravencional. Entonces, es algo muy importante para que las personas tengan en Para que lo tengan, conocimiento. porque Jorge, también a mí lo que me interesa, estimados amigos y amigas, es que, vamos a ver, si nosotros nos ponemos a ver el pelo a la sopa, como dicen, entonces la intención de este programa es que usted no se deje, estimadas amigas, a ese tipo de situaciones. No. En primer lugar, no hay cosa más, no sé, desagradable, Jorge, que es que una mujer salga a su trabajo, salga a la calle, vaya por el parque y que sienta la libertad, Jorge, de poder vestir, de poder ir como ella quiera, sin necesidad de ser ultrajada, sin necesidad de ser, Jorge, acorralada, sin necesidad de que la mujer sienta ese temor de que ese sátiro, como se dice socialmente, como ese viejo verde o como ese enfermo, o como hemos visto en programas. Entonces, esa pobre mujer, Jorge, que es lo que yo quiero llegar, es que tiene sus derechos, que hay mecanismos, hay leyes, que hay un ministerio público que está para respaldarla, exactamente, y que hay autoridades también que están velando también por ese aspecto. ¿Por qué, Jorge? Porque de la verdad es que nosotros por muchísimos años nos hemos dado cuenta hasta de piropos que hemos escuchado y mucha gente lo ha visto hasta normal, que eso es a lo que yo quiero Ese es el llegar. problema. Eso no es normal. No. Eso no es normal, ni la mujer ni el hombre debe creer que eso socialmente es normal y permitido. Y ese es el punto que queremos ver, lo tocaste ahora con el asunto de los valores. Y que nosotros, amigos, también sepamos que las mujeres merecen respeto, Jorge. Sí, yo se lo digo a mis hijos, digamos, yo tengo muchos varones y yo siempre les digo que los derechos de ellos terminan donde empiezan los de los demás, ¿verdad? Y sobre todo si es una mujer o la hermana de ellos, ¿verdad? Tienen una hermana, entonces que puedan tener el respeto adecuado, ¿verdad? Yo no puedo sobrepasar mis derechos vilipendiando los de los demás. Tengo que tener el respeto debido y sobre todo en el caso de las mujeres, una mujer puede vestir como ella guste, en realidad es una situación muy propia de cada persona, ¿verdad? Si para X o Y persona eso es vulgar, no es vulgar, eso es problema de cada quien. No le da ningún derecho precisamente para acosarla de ninguna forma. Yo he escuchado mujeres que dicen, qué asco ese hombre lo que me dijo. Claro. Qué desagradable, Jorge, Es ¿verdad? desagradable, claro. Vea qué bonita pregunta nos están haciendo. ¿Crees que las experiencias de acoso callejero pueden tener un impacto psicológico y emocional en las víctimas? Bueno, usted que lo ve casi todos los días, me imagino. Por supuesto, yo lo puedo decir pues de acuerdo a los casos que hemos llevado. A veces se quiere invisibilizar eso y decir, bueno, ya le tomamos la denuncia,
vamos para juicio. Yo voy a juicio todos los días. Yo voy a audiencia todos los días. Para mí eso es muy sencillo. Pero cuando usted siente una víctima de un acoso sexual y tenés que decirle, cuénteme qué fue lo que pasó, ahí usted observa que efectivamente haya pasado un año, haya pasado 6 meses, haya pasado un mes, la afectación psicológica para esta persona es evidente. Y no solamente eso, sino lo que ellas mismas dicen, yo nunca más volví a pasar por ese lugar. ¿Pero por qué? Yo nunca más me volví a subir a un bus tranquila. O lo que pasa ahora, que muchos de estos delitos se dan en los servicios de transporte privado, que eso es muy importante, aunque sea un transporte privado como Uber, InDriver, Didi, están parados por la misma ley. Tiene una característica de transporte público. Entonces, es de acceso público como lo es un Uber. Ahí también se puede denunciar. Jorge, y estadios también, correcto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona dice, yo nunca más volví a utilizar Uber. Y tal vez lo ocupaba por su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un cambio total en la dinámica de vida de esa persona producto de un actuar ilícito de una persona. Que tiene que cambiar de horario, ya no paso a las 7:30, sino que ahora tengo que pasar a las 7. ¿Sí? Que ahora el bus tengo que bajarme 200 metros después. Es que, qué complicado, Jorge, qué complicado, pero que también, vamos a ver, este programa es para eso, Jorge. Me interesa que a las mujeres se empoderen. Me interesa que las mujeres se empoderen de tal forma que ellas se den cuenta que ellas tienen derecho a ser libres, que no hay por qué bajarse 200 metros después de la parada normalmente de su rutina normal, que no es justo que tenga miedo de ese hombre, que sienta asco de ese hombre, que sienta, digamos, repulsión de esas palabras vulgares o heces hacia esa mujer, Jorge. Sí, eso pues es importante que las personas, como indique, que denuncien, que sepan que valen, que tienen dignidad de personas, ¿verdad? Es una dignidad que se las ha dado Dios a cada una de ellas y pues que la Fiscalía está para servirles. En el caso que me hablabas ahora de la estadística, aquí traje algunas, solamente la voy a mencionar muy rápido. En el caso de la Fiscalía en el año 2022 se recibieron 78 denuncias por persecución o acorralamiento. Pues son bastantes, Jorge. Son bastantes. Son bastantes, sí. 46 por exhibicionismo y masturbación y 19 por producción de material audiovisual y 65 denominadas acoso sexual. Aquí se denominan esas 65 porque tal vez no se estableció cuál de estos tipos de delitos era en ese momento. Entonces se puso como un número aparte, pero si vos ves son casi un poquito más de 200 denuncias. Estoy hablando de 2022. Y creo que por aquí traje otra que quería también mencionarla, Roberto, si me lo permites, que es propiamente la estadística 2023 y 2024. En el 2023 entraron 19 asuntos en trámite, 4 de ellos fueron archivados. Y yo revisé por qué de esos 4 archivados fueron precisamente porque las víctimas desistieron de denunciar. Y las demás, hay 19 en trámite todavía y hay 6 que fueron acusadas en el 2023. Y las del 2024, estoy hablando que más o menos hace unos 2 meses fue que tuve esta estadística, habían entrado 8 asuntos a la fiscalía donde yo trabajo, donde habían 5 en trámite y habían 2, uno que fue archivado porque la víctima quitó la denuncia y otros 2 que no se había podido ubicar el ofensor. No teníamos la identidad, como te decía, la persona venía y decía es una persona X, pero no se ha podido identificar. Don Rey, una consulta, ahora que hablamos de eso, que nuestra sociedad, nuestros jóvenes andan muy perdidos porque ya no hay valores, no hay principios en lo acá. ¿Se da mucho acoso de parte de los jóvenes a las chicas ahora? Sí, en los colegios se da muchísimo todavía. Es impresionante, digamos, el acoso que hay, sobre todo que para nosotros los papás es más difícil a veces verlo. ¿Por qué? Porque todo se da más que todo, o sea, se da más que todo en redes sociales, ¿verdad? Y pues los muchachos, cuando no hay un control de los padres, que los padres trabajan, que dirían por ahí que lo cría el celular y el televisor, ¿verdad? Que yo le doy lo que tiene que comer y no se preocupan por revisarle. Entonces
hay mucho número negro en ese sentido, pero sí hay muchísimo, o sea, eso se da, cada vez hay más. ¿Qué recomiendo yo? A mí me sirvió como experiencia. Cuando uno tiene hijos menores de edad, lo que usted adquiere es suyo. Yo le digo a mis hijos, los teléfonos que ustedes tienen son míos, yo los compro, yo pago los planes. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nos meten miedo de que usted no le puede revisar a su hijo que la intimidad, que la privacidad. Bueno, pues que yo soy el papá y yo tengo que cuidarlo. Muchas veces las muchachitas son tan acosadas por muchachitos de colegio que no solamente los acosan, sino que son lo que yo llamo matones, ¿verdad? Y hasta peligrosos, que entonces no dicen nada. Entonces a veces hay que ayudarles y hay que ser valientes, los papás, las mamás, las muchachas, de denunciar. Eso se da mucho en los colegios, se da mucho en las universidades, ¿verdad? Ahora está muy de boga pues esa situación, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos, ¿verdad? Preguntan, en la práctica, ¿cuáles acciones u omisiones dificultan continuar con el caso? Sí, digamos, la situación que más impide continuar con el caso es que la víctima no llega, que no quiere denunciar, ¿verdad? Sí. Y como indicaba ahora, pues es muy normal, ¿verdad? No debería ser normal, pero es muy normal que la persona diga no tengo tiempo, ay no, es que ya pasó, ay no, es que no quiero. Entonces yo misma minimizo lo que me sucedió. Exactamente, la misma víctima dice no, esto no es tan grave. No, no, claro que es grave. Claro, sí es muy grave, es muy grave. Hay que denunciarlo y para eso Jorge, ¿qué será que se acostumbran, Jorge? No. Lamentablemente. Lamentablemente, todavía en Costa Rica socialmente hay ese adoctrinamiento, ¿verdad? Eso es normal, eso es normal, eso es normal. Y no, eso no es normal. Hay que denunciarlo, la Fiscalía lo recibe, estamos para servirles, ojalá que puedan acercarse. Si hay alguna persona que tiene una situación difícil y necesita pues algún acompañamiento, también está la oficina de atención a la víctima. No solamente es que llegue y denuncie y que se vaya, no. Si la persona requiere un acompañamiento psicológico o de otra naturaleza, vea, yo voy a denunciar, es un vecino, pero ahora ¿cómo hago? Porque siempre me espera. Sí. Bueno, entonces se le da un acompañamiento, se valora por parte del fiscal si hay que traer a esa persona detenida y pedirle una medida cautelar. ¿Ah? Si hay que sacar a una persona, decirle al juez, vea, esta persona vive a la par de la casa de la ofendida, lastimosamente para él, tiene que irse a vivir a otro lado, tiene que irse a vivir a otro lado. Pero uno como mujer, yo pienso, ay no, a uno le da como miedo. Pero así como si fuera, yo como mujer, que si tengo que denunciar a mi vecino, que eso a mí me daría miedo. Yo creo que eso es lo que pensamos muchas, o piensan muchas cuando quieren ir a poner una denuncia, es que lo tengo a la par y si me hace algo después porque yo le dije, porque yo lo denuncié. Eso es lo que pasa. Pero precisamente lo que queremos con este programa es evitar los números grises, esos números que desgraciadamente se dan, porque lo que nosotros queremos con este programa, Jorge, es evitar entonces que la mujer siga sufriendo ese acorralamiento, que siga sufriendo esa agresión como lo hemos visto por allá. Que sepan que ellas no están solas, o sea, que hay un ministerio, hay un lugar público, que las va a respaldar, que no las va a dejar solas, que hay un seguimiento, pero como decía don Jorge el fiscal, para erradicar mucho de esas encuestas o esas estadísticas, es que tenemos que ser valientes y seguir con el proceso. Sé que es desgastante porque de repetirte al fiscal tal vez 1, 2, 3 veces lo mismo, psicológicamente es muy desgastante y muy dolorosa también muchas veces eso no debería pasar, ¿verdad? Nosotros tratamos de procurar de no revictimizar a las personas. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Por eso es que si se hace de forma adecuada, la persona llega y denuncia, se le toma una buena denuncia y es muy probable que esta persona la ocupemos eventualmente hasta el juicio, o eventualmente en una audiencia preliminar donde el imputado quiera ofrecer tal vez algún tipo de arreglo. Pero sí es importante que se acerquen, que sepan que la Fiscalía está para servirles, tenemos todos los mecanismos para auxiliarles, para ayudarles. Conozco y sé, porque me ha tocado tramitar casos donde hemos pedido medidas cautelares y nos las han otorgado, casos que han ocurrido en instituciones públicas entre compañeros, que hemos traído detenida a la persona y se ha solucionado el problema. Administrativamente también se soluciona, se le abre un proceso, si hay que despedirlo se despide, si hay que reubicarlo y mandarlo a otra zona también lo hacen. Entonces, invitar a las personas, ¿verdad?, que sepan pues que la Fiscalía está anuente en ayudarles, el OIJ también, la Fuerza Pública también, estamos para servirles a todas las personas que son víctimas de este tipo de... Perfecto, Jorge, vamos a ir con los saludos. Sí.
Adrián Granados nos está enviando saludos, está viendo el programa en vivo, muchísimas gracias. Saludos, Adrián, por el saludo. Rudy Rojas también nos envió un saludo también, que nos está viendo en el programa también, y Luis Brenes Mora también, saludos en vivo. Muchísimas gracias por los saludos a todos ustedes. Doña Gretel dice que es un tema de mucha relevancia. Qué bueno que... Sí, es que esa es la intención, la importancia, ¿verdad?, y la misión de estos temas, Jorge, es causar un impacto positivo en las mujeres, ¿verdad? Para finalizar, Jorge, ¿alguna frase que te guste, algo que quiera compartir con nosotros? Gracias. No, pues quisiera pues reiterar que sepan pues las mujeres primero, y que se lo crean, que son hijas de Dios, que valen muchísimo. Amén. Y que pues estamos para ayudarlas, que sean valientes, que sepan que todo lo que vaya a perjudicarlas no tiene por qué ser, ni tiene que ser permitido, y pues que crean de verdad esto, que valen muchísimo, y que la Fiscalía está para ayudarles. Jorge, que un piropo, que una vulgaridad no te va a levantar la autoestima, no te va a hacer más bella, no las mujeres son bellas porque las hizo Dios. Exactamente. Amén. O sea, que ellas crean, efectivamente se empoderen de que así como son lindas, correcto, que no es necesario palabras soeces, vulgares, que las maltraten y que las humillen. Y ya para finalizar, Jorge, a usted amigo y amiga que nos está viendo en este programa, Jorge nos ha sido muy claro con nosotros con respecto al tema del acoso sexual callejero. La intención del programa Seguir Creciendo aquí en Radio Costa Rica es que usted entienda que hay leyes, que el Ministerio Público está a su lado, que está a su favor, que hay fiscales que están trabajando fuertemente en el Ministerio Público para hacer valer sus derechos. Usted no es merecedora de gritos, usted no es merecedora de palabras vulgares, usted no es merecedora de acorralamientos, usted no es merecedora tampoco de tocamientos, tampoco, usted no es merecedora de palabras ni silbidos que le molesten a usted. En este programa lo que nosotros la instamos es que si usted está siendo víctima en este momento de amigos, de inclusive hasta familiares, es que usted se llene de ese valor y que usted diga: la verdad es que mi cuerpo vale mucho, y yo no necesito palabras de ese tipo para hacerme sentir mejor. Don Jorge, yo te agradezco muchísimo que estés acompañándonos en esta noche. Creo que su aporte fue muy importante al saber que hay contravenciones, pero que hay una ley también que está ayudando a las mujeres en ese aspecto. Y usted, amiga, para que usted sepa pues que estamos trabajando, que están trabajando a su favor, y que este programa pues ojalá que sirva de una herramienta importantísima para que usted siga creciendo como mujer y que tiene derechos. Amigos y amigas, muchísimas gracias por vernos, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Hasta luego.